El Día de los Muertos es una celebración tradicional de origen mesoamericano que honra a los difuntos. Se celebra principalmente los días 1 y 2 de noviembre, aunque en algunos lugares comienza desde el 31 de octubre, coincidiendo con las celebraciones católicas de los días de los fieles difuntos y de todos los santos. Con el paso de los tiempos y la combinación de culturas europeas y prehispánicas, se originó nuestra cultura religiosa, que es la católica, dando por resultado que nuestros orígenes se olvidaran y adoptáramos esta religión, dando por muerta muchas de esas tradiciones de nuestros antepasados. Solo hay algunas que siguen vigentes, tales como el 2 de noviembre, que celebramos a nuestros seres que se adelantaron. Todo esto lleva a una celebración, el Día de la Muerte, que los mexicas celebraban y que muchos la tienen como algo malo. Solo pongo un comentario para los que tienen duda de ella. No duden mucho menos en alguien que existía desde la llegada de los españoles. Espero les haya gustado el video, suscríbanse para seguir mejorando. Enseguida una breve explicación de nuestros orígenes del Día de los Muertos. Muchas gracias. La muerte para muchas culturas es como un final, algo temible. La terminación de un ciclo incapaz de reanudarse. Es algo que se sabe que llega, pero no se desea. Algo inevitable. Sin embargo, existen muchas otras creencias e interpretaciones acerca de la muerte, y es que en muchos países latinoamericanos se percibe que no es sino una vía mediante la cual el alma pasa de uno a otro estado de la vida. La mayoría de las naciones de Latinoamérica dedican una fecha muy especial a todos los difuntos, el día 2 de noviembre. Pero de todas estas tierras, solamente una posee un concepto con mayor riqueza, herencia de las antiguas civilizaciones indígenas que poblaron su territorio. Esta tierra es la de México. Desde la existencia del hombre primitivo se realizan diversos cultos a los muertos. De igual forma, civilizaciones antiguas de lo que hoy es México manejaban un trato especial hacia los difuntos. Lo curioso es que mezclaban lo popular y lo religioso con ello. Para estos pueblos indígenas mexicanos, fueron los dioses los que crearon un recinto en el cual los muertos esperan en tranquilidad el momento para visitar a sus hogares y seres queridos. Este lugar, para aquellos que dejan la vida terrenal, se le conocía como Mictlán. Cuando alguien moría, se le enterraba con sus pertenencias más valiosas y el alimento necesario para emprender un difícil viaje a este espacio de paz. Al realizar esa visita a los vivos, estos les tenían preparada una ofrenda en la cual colocaban alimentos y una serie de objetos. Por otra parte, hay que destacar que en el calendario que manejaban estas civilizaciones existían dos fechas en las cuales los difuntos podrían acercarse a sus seres queridos. La primera fecha era la fiesta de los muertitos, celebrada durante el 9º mes. La otra era la fiesta grande de los muertos, llevada a cabo en el mes siguiente. Esta costumbre se celebraba entre varias de las culturas que abarcaban la zona y entre las cuales destacaban los aztecas, los mayas y los tarascos. Sin embargo, hasta ahora, nada de esto puede que no sea totalmente familiar a lo que se percibe hoy en día. Esto se debe a que la celebración del Día de Muertos en México es una tradición que surgió a partir de las civilizaciones prehispánicas, pero que también se le dio forma gracias a la llegada de otros pueblos. En 1521 los españoles logran la famosa conquista de México, en la cual derrotan al Imperio Azteca. Con ellos traen a la Orden Franciscana, la cual traía consigo la tarea de educar y evangelizar a las distintas culturas que habitaban lo que hoy es nuestro país. Este hecho propició que esas dos celebraciones que se realizaban en torno a los muertos se transformaran en una, la cual terminó por coincidir con la conmemoración católica de los fieles difuntos. Originalmente, esta celebración tenía lugar el 2 de noviembre. Promovía la oración para los que ya no se encontraban en vida, especialmente para los que estaban entre el cielo y el infierno, en el purgatorio. Fueron estas dos razones causas importantes por las cuales la tradición pasa a formar parte de esta fecha y de una nación que en su mayoría profesa la religión católica. Pero el rompecabezas se sigue armando durante la época de la colonia, y es que aunque todavía parezca bastante diferente al 2 de noviembre de nuestra época, esta orden católica fundada por San Francisco de Asís siguió dando los primeros toques que asemejan esta fiesta a lo que es actualmente. La materialización del Día de Muertos surge gracias a una alabanza a la naturaleza del mismo fundador de los franciscanos, la cual lleva el nombre de Cántico al Hermano. En ella se habla de un jardín, el cual sirve de ofrenda y que contiene elementos que también podremos notar en los altares de muertos mexicanos. Básica siempre, el agua. Es el primer integrante de la ofrenda franciscana. Es un claro símbolo de la vida. La sal sirve para purificar el cuerpo.
es algo que hoy en día es imposible que falte. El copal funciona como paso de la vida a la muerte y se acompaña de las flores, que nos recuerdan lo fugaz de la vida y dan la bienvenida al alma. Los franciscanos también contaban con fruta en su altar. Es parte de la naturaleza e imprescindible hasta ahora. El jardín y las semillas trataban la naturaleza y la cosecha respectivamente. Al final, un elemento que diferencia a esta representación de la actual es la del pájaro, elemento de la orden en la cual se representaba el apego de San Francisco a los animales. Con ello parte la mezcolanza de culturas distintas y la representación material de una de las tradiciones más valiosas de la que hoy en día es nuestra nación. Luego de casi 300 años de colonia, son los criollos los que logran que se forme México como nación independiente. A partir de ese instante, lo que se forma es la identidad de un estado, pero no una tradición. Se puede decir que esa tradición evoluciona, y como muchas otras, adquiere lo bueno que alguna otra cultura le deja. Al final, la tradición se vuelve característica de su lugar de origen, provengan sus elementos de quien provengan. La prueba de ello es el altar del Día de Muertos. Tal y como lo vemos en miles de hogares mexicanos, cada 2 de noviembre la ofrenda mexicana está integrada de forma parecida, pero difiere en cuanto a algunos significados. Es de suma relevancia representar en ella los 4 elementos de la naturaleza. La fruta y el agua son hasta la fecha primordiales, siendo los que demuestran la tierra y el agua para alimentar y dar de beber a las ánimas que acuden a las casas de sus seres queridos. El viento es entonces protagonizado por algo que produzca movimiento. Este es en general el papel picado. El fuego es a la luz lo que en el altar franciscano. Su finalidad es no olvidar a las almas perdidas y el número de velas acompañará al número de difuntos. También ya es costumbre acompañar a las ofrendas de alimentos que disfrutaban en vida los visitantes. La imagen de la muerte está siempre presente en forma de calaveritas de azúcar o de chocolate. Lo único que no puede faltar en los manjares de ese día tan anhelado para muchos mexicanos es el pan de muerto. Al final solo podríamos añadir una fotografía del difunto y alguna muestra religiosa. Normalmente se percibe una cruz con detalles tan pintorescos como los de nuestro país. Hoy en día no hay país en peligro de ser conquistado por otro mediante las armas, pero sí hay miedo de que su cultura sea conquistada por otra cultura. Esto es gracias a la globalización. El 31 de octubre de cada año se celebra en los Estados Unidos una fiesta de origen celta en la cual la premisa es la de ahuyentar a los espíritus de los hogares. A finales de los años 70 y principios de los 80, el cine y la televisión americanos se encargaron de popularizarla. Gracias a ello, el Halloween o la Noche de Brujas se ha empezado a festejar en México. ¿Se podría entonces pensar que nuestra cultura está a punto de ser conquistada por otra? ¿O que esta vez una tradición como lo es el Día de Muertos muere a manos de una tan masiva como el Halloween? En las épocas de la conquista y de la colonia no había los mismos problemas que hay ahora. Sin embargo, hoy en día muchos de los mexicanos que residimos en nuestro país no lo sabemos, pero la migración se ha llevado también nuestras tradiciones. Muchas celebraciones del 2 de noviembre también tienen lugar en los Estados Unidos. Al final una celebración puede ser muy masiva o muy comercial, pero a veces una tradición como la del Día de Muertos no deja de tener un gran valor. Ese gran valor es tanto para las personas como para un país que dentro de sus tradiciones muestra parte de su historia y su enorme cultura. Al final, una tradición de un país con una gran identidad es una gran tradición. La muerte es algo que se sabe que llega pero no se desea. Es algo inevitable, algo que no es como un final, tampoco es algo temible. El 2 de noviembre en México, la muerte es una nueva oportunidad de estar con nuestros seres queridos que han comenzado o ya estaban en otra vida.